¿Quién es Dios? La respuesta es clara. La Sagrada Escritura nos dice en Hechos de los Apóstoles 17:28 que Dios es el Ser Supremo, infinitamente perfecto, aquel que hizo todas las cosas y las mantiene en existencia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. La doctrina católica dice claramente en el Catecismo: Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Con estas dos afirmaciones se afirma el poder omnipotente de Dios. Y la identidad de Dios es inabarcable y también inmutable. Él es creador del universo. Él es autor de todo lo que existe. Él mantiene todo en su voluntad, en su mente, en su deseo. Se ha dicho que si Dios dejara de pensar en ti o en mí, aunque fuera por un momento, dejaríamos de existir. Y nadie sabría que hemos existido. ¿Pero Dios es bueno? Esta pregunta resulta difícil para muchos, pues aceptando la realidad de la existencia de Dios, la siguiente pregunta sería: ¿es todo bondad? Y si Él es bondad, entonces, ¿por qué permite la existencia del mal en el mundo? Esta pregunta ya es más compleja. Lo primero que podemos decir es: sí, Dios es bueno, y todo lo que Él crea es bueno. Esta bondad la vemos a nuestro alrededor en la creación, el mundo visible, pero el mundo visible es finito. Todo ello pasará. Para entender por qué Dios permite la existencia del mal, hemos de considerar el don de la libertad dada por Dios, la libertad de elegir amarlo o no amarlo. Dios nos ha dado este libre albedrío para seguir sus mandatos o para ignorarlos, y elegir acoger y vivir según el bien o según el mal. Ya elijamos el bien o el mal, Dios respeta la libertad dada y no interfiere con nuestra elección, pues nos ama tanto como para darnos una libertad fundamental para elegir. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace la siguiente pregunta: si a alguno de vosotros su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? En el Evangelio de Lucas pregunta: si tu hijo te pide un pez, ¿quién le dará una serpiente en lugar del pez? Jesús destaca la importancia de la relación entre padre e hijo como clave de comprensión de nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Pero en medio de todo ello, el enemigo se nos cuela y nos susurra que Dios no es Padre y que no ama como Padre, que Dios es una especie de tirano o que ni siquiera existe. Aún así, esta relación tan fundamental e importante se manifiesta en la relación humana de padre e hijo y en el modo paterno de obrar. El amor del padre hacia el hijo no conoce límites, restricciones ni parámetros. Y lo que hace un padre por su hijo es ayudarlo a ser todo lo mejor que pueda. ¿Ves? Así actúa el amor. El amor quiere lo mejor para los demás. Ello puede suponer incluso desafiar al hijo. Si para que crezca y supere ciertos límites que necesita desarrollar o sanar o mejorar, tienes que permitir que tu hijo pase por algo difícil, pues lo haces. A eso se llama amor. El amor de Dios hacia nosotros significa realmente que nos deja pasar por ciertas pruebas. Se nos permite dudar, cuestionar. Se nos permite ser probados, pues en la prueba hallaremos nuestro amor genuino a Dios. Encontramos el verdadero amor si entendemos en qué consiste la verdadera libertad. Soy Stacy Trasancos. Tengo un doctorado en química y un máster en teología dogmática. Soy una conversa. La química me llevó al catolicismo. Tengo 7 hijos y 6 nietos. Trabajé en los laboratorios DuPont. Me quedé en casa con mis hijos durante 15 años. Hoy soy la directora ejecutiva del Instituto de Catequesis y Evangelización San Felipe de Monseñor Joseph Strickland. El esposo o la esposa o la madre, el padre, el progenitor sufren viendo cómo la sociedad, el relativismo moral, el agnosticismo y el ateísmo, etc., devoran a sus hijos para luego vomitarlos. ¿Puedes aportar alguna idea para acercarnos a esa persona que se ha alejado? Dado que caen en ese modo de pensar. En buena lógica, esa persona lo que tiene que hacer
es postrarse ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y te digo por qué. Tiene que sanar su relación con Cristo para poder sanar sus relaciones con los demás. Porque todos nacemos en un mundo dañado por el pecado. Todos nacemos con el pecado original. Nacemos en un mundo en el que todos a nuestro alrededor tienen relaciones rotas, pues ninguna relación es perfecta, a diferencia de Dios. Así pues, si quieres la gracia, que es el Cristo presente en tu alma, y la clarividencia para entender tus relaciones, incluso si es tu hijo el que se ha alejado de la fe, si quieres entenderlo, atraerlo y devolverlo a Cristo, tienes que asegurarte que tu relación con Cristo sea la adecuada. Entonces tendrás esa clarividencia que te permitirá comprender y amar al hijo que se ha alejado. Pues verás el mundo a través de sus ojos. Lo digo yo, a la que nadie habría podido llevarme a rastras a la iglesia. Pero creo de veras que eso lo consigue la oración. Por eso mismo no debemos conformarnos con ir y rezar como hablando a Dios desde la distancia. Hemos de ponernos en la presencia real de Cristo para sanar nuestra relación y recibir el don de la comprensión y la clarividencia para arreglar las relaciones en nuestras vidas. Creo que así se podría hacer volver a los hijos al redil de Dios. Cuando dices ver primeramente el mundo a través de sus ojos, no te refieres a estar de acuerdo con ello. No. Sino verlo en la medida en que te ayude a obrar. A saber qué decir. Hacia Sí. cómo hablar con ellos sobre Sí. eso. Y creo que eso es... Comprensión. Y creo que ese es un gran consejo. No hay una varita mágica para ello. No hay, digamos, vacunas para este tipo de cosas y estar inmune. No. No hay nada con lo que poder decir, ve, haz tal cosa y ya está, sino que es algo complejo. Como dijiste, tiene que ver con el pecado, con un mundo roto. Simplemente es algo difícil. Hoy resulta duro, pues gran parte de nuestras estructuras se han roto, se han erosionado incluso en relación a los códigos morales, como dijiste antes. Así que lo primero, según tú, es una relación con Cristo. Eso me gusta. Dices que si queremos llegar a nuestros hijos, tenemos que tener primero una relación diáfana con Cristo y poder así ponernos a la escucha de un modo distinto. ¿Eso quieres decir? Sí, porque, ¿sabes? Si hubiera una varita mágica, una lista de lo que los padres tienen que decir para que sus hijos vuelvan a Cristo, sería como volver a esa visión materialista mía, ¿no? Sería como volver a los pasos mecánicos, hacer esto, luego lo otro y después tal cosa y sacará Correcto. resultados geniales. Pero no es así. Tu hijo también tiene intelecto y libre albedrío e inicia su propio camino en la vida. Así que no puedes obligar al otro a practicar la virtud o a creer en Dios. Este es nuestro acto más libre. Tiene que darse libremente. ¿Qué hacer? Pues tratar de llegar a su centro, por decirlo así, es decir, crear lazos fuertes. Siéntate y escucha. Déjales que hablen sin asustarte. Escucha lo que dicen. ¿Sabes? Tengo hijas adolescentes y tienes que mantener la calma y escucharlas. Escuchar lo que dicen y tratar de entenderlo sin caer en eso, en lo que caía a menudo de haz esto o lo otro. Yo solía perder la calma y empezaba a soltarles cosas como diciendo que yo estoy firme sobre la roca de la verdad señalándote el camino al cielo, así que será mejor que me escuches. Y así tan solo las alejaba. Cuando buscamos criar a los hijos y ayudarles a superar estas cosas sin hundirse ni dejarse dañar por la sociedad, algunos padres piensan que simplemente cumpliendo una serie de cosas como ir a misa, rezar el rosario, pues que con eso resolverá el problema. Pero ¿por qué no siempre es así? He sacado mis conclusiones. Cuando me hice católica dije, Dios mío, voy a criar a mis niños del modo correcto. Y así hice. Mis hijos siempre han ido a misa. Durante mucho tiempo hemos rezado el rosario todas las noches. Vivíamos a diario una vida de fe. Y solía pensar que con eso, cuando llegaran a la adolescencia y se hicieran preguntas, estarían protegidos de la maldad del mundo, dado que yo los habría criado protegidos por la fe. Pero en verdad ahora creo lo siguiente.
Cuanto más tratas de criar a tus hijos en la fe, más tú y tus hijos seréis tentados por Satanás y sus demonios. Y no lo digo en broma. Creo que cuanto más tratas de criar a tus hijos en la fe, más tratan los demonios de atacarlos. Así que no puedes caer en el materialismo de obrar mecánicamente, como si los niños fueran objetos, y si cumples con todo, entonces todo irá bien. Pues esto es justo lo que el cientificismo nos dice, tratar a la gente como objetos, haz esto, haz aquello y todo irá bien. No puedes caer en eso, tienes que tener una relación con tu hijo. Con ello no quieres decir que no haya que educarlos como católicos. Cierto, lo que digo es que no basta con Es decir, eso. sin cosificarlos mecánicamente pensando, si hago tal o cual, entonces todo saldrá de tal o cual modo. Eso. Sino que hemos de cuidar una relación personal. Sí, No el individualismo, sino la atención al Sí. individuo. Ser así para que opten por ello. sí. No ser demasiado mecánico con tu catolicismo. Sin actitudes mecánicas que espanten a tu hijo. Así servirá de preparación de tu hijo ante los ataques espirituales. Lo creo de corazón. Y constato que es así. En ocasiones, cuanto más tratamos de hacer el bien, más fuerte se siente la lucha espiritual. Como en un campo de batalla. Padres, vais a estar en la lucha. Y ahí era donde yo, que reducía todo a la lógica, descubrí la importancia de postrarse ante el Santísimo Sacramento. Y lo digo en serio, tanto como todo lo valioso en mi vida. Así es. Eso es lo que hemos de hacer como personas. Necesitamos no solo rezar, no solo ir a misa. Necesitamos estar en la presencia real de Cristo, porque de ahí nace todo. Así recibes el don de la clarividencia para hacer lo necesario en la vida. Ahí es donde dices, Dios mío, dame la gracia de hacer tu voluntad. Y Él lo hará. Él te concederá la gracia para hacer su voluntad y conocer la verdad. Ciertamente puede que tu relación con un hijo joven que se ha alejado de la fe esté resquebrajada, pero quizá lo que tu hijo necesita ahora saber es que tú lo amas, sin importar lo que sea. Que lo amas incondicionalmente. Y que puede hablar contigo confiando en que le dirás la verdad, pero amándolo incondicionalmente. Así que esa es la gracia a alcanzar, esa audacia, ese valor para salir y obrar así, amándolos sin importar lo que sea. La libertad es algo poderoso. El libre albedrío que Dios da a todos y cada uno de nosotros para elegir el bien o el mal. No hay amor si no eres libre. No se puede amar realmente sin la libertad de elegir entre el bien y el mal. Jesús nos dice en el Evangelio que hay dos caminos, uno estrecho y otro ancho. El estrecho lleva a la vida. Son muy pocos los que van por él, y es muy difícil de recorrer. El camino ancho lleva a la perdición o al infierno. Es fácil seguirlo, y muchos van por él. Pero de ningún modo vemos que estemos forzados a ir por uno u otro camino. Ellos lo eligen. ¿Y el amor qué busca? Pues ya hemos dicho que el amor quiere lo mejor para el otro. El amor busca dar lo mejor al otro. Si realmente amamos a Dios, entonces elegiremos el camino estrecho. Del mismo modo que si amas de veras a tu cónyuge o a tus hijos, a tus padres o a un amigo, elegirás incluso el camino más difícil si con ello consigues lo mejor para ellos. Best would be the outcome. Así que debemos plantearnos lo que estamos haciendo con la libertad que Dios nos da. ¿Estamos realmente mostrando a Dios que sí, ese camino estrecho es lo que quiero, porque me lleva a ti? ¿O estamos mostrando a Dios ir por el camino ancho, pues aquí encuentro más emociones, así que lo elijo? Sin una elección no amaremos realmente. Si eliminas una de las opciones, obligas a la gente a ir por el camino estrecho. No habría amor en ello, pues no hay opción. No permitimos optar. Entendedme bien, hacer una opción no es tanto poder elegir lo correcto o incorrecto, sino tener el libre albedrío para elegir seguir y abrazar el bien o el mal.
Ahí radica lo que es el verdadero amor. Varias veces en nuestra charla has dicho que la realidad con la que tratamos es el mal. Nos las estamos viendo con el enemigo, el combate espiritual. Es decir, hay demonios rondando y atacando, y lo sabemos. Nuestro Señor lo ha dejado claro. Está en las Escrituras, está en el magisterio de la Iglesia. Los santos nos lo han recordado constantemente. Sabemos cómo se plantea la batalla. Muchos prefieren no prestarle atención. Pero una pregunta frecuente me ha salido en todas partes, es que si Dios es tan bueno y nos ama tanto, ¿por qué creó a estos ángeles si sabía que caerían y que tendríamos que luchar contra ellos cuando intentan destruirnos? Siguiendo en la línea de lo que decía antes, diría que porque Dios no es materialista, siendo el creador de toda la materia, es mucho más que ello. Cierto. Dios no nos trata como objetos. Dios nos trata como seres humanos, con un alma racional. Y podemos tomar nuestras propias decisiones. La idea de que cada día trazamos un camino único y propio resulta increíblemente liberadora. Pero también inquietante, pues somos los responsables de llegar con nuestra razón a lo que es correcto, la virtud de la prudencia. Y somos también responsables de hacer lo correcto, lo cual puede ser muy duro. Y ahí es donde entran en juego las virtudes para ayudarnos. Hay ciertas fórmulas que te ayudan a pensar y a saber qué es lo correcto, pero también hay que rezar para obtener la gracia del entendimiento y saber lo que hay que hacer cada día. En ocasiones solo verás unos pocos metros delante de ti, pero llegarás a ver aún más lejos si sigues abierto, pues irás viendo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué existe el mal? Porque Dios permitió a los ángeles y a las personas elegir, y algunos eligen el mal. Así que lo importante no es cuánto sufras, y todos sufrimos, al igual que todos nacemos en una red de relaciones rotas. En la vida nos tocará sufrir, pero hemos de recordar que Dios es más grande. Como científico, ello me resulta fantástico, pues cuando tengo un día realmente malo, y los tengo de veras, entonces suelo hacer una cosa: salir a la calle por la noche, respirar y decir: no hay nadie en el mundo que conozca todas las reacciones químicas que tienen que ocurrir para que yo esté respirando ahora y para que mi corazón dé un solo latido más. Estoy respirando moléculas que han dado vueltas por este planeta y probablemente por todo el universo. Átomos. Hay moléculas hechas de átomos originadas en las estrellas ahí arriba que ahora veo. Solo Dios sabe de dónde vinieron esas moléculas de aire que acabo de respirar. Y soltándolas, acabo de ponerlas irremediablemente en una nueva trayectoria. ¿Por qué elegí respirar en este preciso momento? Y entonces, cuando miras a las estrellas, te das cuenta de lo vasto que es el universo, que Dios es enormemente más grande que cualquier comprensión humana. Está a nuestro alrededor, en los árboles, en la fotosíntesis, en el aire y en nuestra vida, y en nuestras relaciones, y en los cielos y en las estrellas. Y así, como aquella madre en el segundo libro de Macabeos, cuando sus hijos eran martirizados y que mirando alrededor dijo: «Es Dios quien pudo crear todo esto y daros vida en mi vientre, y no yo». Dijo: «Es Dios quien lo hizo, así que ten fe, Él te devolverá el aliento de vida». Ella creía en la vida eterna incluso antes de que viniera Cristo. Y así, cuando tengo un mal día, salgo a caminar y respiras hondo. Y pienso, bueno, Señor, con mi limitada visión humana no entiendo lo que está sucediendo, pero sé que no he de sufrir por ello. No necesito saberlo todo, Señor, solo necesito saber cuál quieres que sea mi próximo paso. ¿Qué es lo siguiente que he de hacer para llevar al cielo a los de mi alrededor? Necesitamos una visión amplia de las cosas. Si realmente creemos en lo que profesamos en el credo, que Dios creó todo, y que Él lo mantiene todo en la existencia, veremos que la creación no es un evento puntual. Dios está creando en cada momento. Dios mantiene todo en la existencia, también los electrones y cada átomo de tu cuerpo y del aire que respiras. Si Dios mantiene todo en la existencia, habremos de admitir, al igual que yo tuve que admitir que no podremos simular la fotosíntesis en el laboratorio, y eso que los árboles lo hacen por doquier, tendremos que admitir que no lo sabemos todo, que no entiendes toda la historia que te precedió y que no podrás entender todo el futuro por venir.
Así, lo que de veras tendrás que decirte es: Señor, ahora estoy sufriendo, ahora las cosas van muy mal en mi vida, no estoy seguro de lo que debo hacer, no me gusta lo que se da, no me gusta que fulano elija esto y que mengano me haga daño y que zutano no me ame lo suficiente, no me gusta que fulano esté tan enfermo, no puedo soportar este sufrimiento en mi vida. Y también comprender que Dios sabe lo que hace y que tú has de fiarte de que Dios sabe lo que hace y que nuestra labor es llegar al cielo. Nuestro actuar como padres es llevar a nuestras familias al cielo. Nuestro obrar como personas es encaminarnos al cielo y llevar allí también a todos los que conozcamos. Ese es nuestro trabajo número 1. Esa es la razón por la que nos levantamos cada mañana. Así que no importa tanto sufrimiento, y todos sufrimos, ya que sabemos que todos nacemos en una red de relaciones rotas y sufriremos en la vida, sino que hay que recordar que Dios es más grande. Según un estudio realizado en 2018, el 23,1% de la población estadounidense afirma no tener afiliación religiosa alguna. Se los conoce como los nones, porque cuando se les pregunta dicen no en relación a su pertenencia religiosa. El aumento de los nones y del ateísmo se debe a un sistema de creencias en que la religión va desligada de la vida. Para muchos deja de ser relevante. Los tiempos han cambiado, dirán los pensadores progresistas actuales. La religión servía solo de apoyo en tiempos pasados, cuando no tenían todavía una comprensión científica del mundo, y otras excusas parecidas. Pero todo se puede resumir en una afirmación: las reglas son difíciles de seguir. Y cuando el orgullo se apodera del corazón, la gente cree saber más. Lo vemos a nuestro alrededor, desde la legalización del matrimonio gay hasta la fluidez de género y el asesinato de niños en el aborto. El hombre siempre quiere establecer sus reglas y acabar con la idea de unas leyes divinas. El hombre juega a ser Dios. Casi todos los problemas de las naciones pueden resumirse en cuál fue la educación de sus hijos cuando eran niños, cómo crecieron, cómo se formaron, qué aprendieron. La formación en la fe de un niño comienza en el hogar y a una edad temprana. No hablo de esa fe rígida y deformada de haz tal cosa porque si no. Hablo de una fe bien estructurada y en la que se manifieste y se reciba el amor de Dios. Es bueno hacerse preguntas, pues la Iglesia tiene respuestas. Hay que animar al niño a hacerse preguntas y también a buscar las respuestas. Un ejemplo sería San Juan Bosco, que vivió en la Italia del siglo XIX. Su ministerio consistía en devolver a los chicos a su fe católica, pero para ello usaba la creatividad y la inteligencia, atrayéndolos con trucos y juegos de circo y dándoles primero de comer para luego hablarles, y ellos veían que se preocupaba por ellos y que buscaba lo mejor para ellos. Desarrolló métodos pedagógicos basados en el amor y no en el castigo para mostrar a los muchachos un genuino sentido de la paternidad que él había encontrado en Cristo y en su amor divino por nosotros. Mirando a don Bosco podemos ver que las preguntas forman parte de la formación, pero él estaba allí para responderlas con la verdad. Formar a un niño en la fe no es como construir algo inanimado. Don Bosco lo sabía y por ello se hacía amigo de los que estaba instruyendo para conocerlos y enseñarles lo mejor posible. Quizá ya hayas oído que no se puede dar lo que no se tiene, y en muchos sentidos es cierto. A la hora de entender esta relación con Dios Padre y la necesidad de enseñar y formar a los que Dios ha confiado a nuestro cuidado en este tipo de relación, será mucho más difícil si uno no lo vive primero. Ahora bien, el enemigo, el diablo, los demonios también lanzan sus intentos por destruirla. Nos susurran al oído: Dios no es real, Dios no te ama, no es un padre amoroso, ni siquiera existe. Lo vemos a nuestro alrededor, se ve en el relativismo moral, se infiltra a diario en tantos corazones y mentes. Y será aún más difícil si nosotros mismos no tenemos una buena relación con Dios Padre. ¿Cómo enseñar y formar a los que nos rodean, a los que Dios nos ha confiado? Muchos se han criado en familias donde el padre no ha sido el hombre que debería o que podría haber sido. Eso lo complica, lo dificulta todo, lo sabes. ¿Qué podemos hacer? Tenemos al enemigo por ahí intentando infiltrarse y destruir. Venimos de un ambiente en el que muchos no han tenido una relación adecuada con su propio Padre terrenal, y no digamos con Dios Padre. ¿Qué hacer, pues, para formar a los que Dios ha confiado a nuestro cuidado? ¿Y qué hacer con los que dejan la fe y que entran en la categoría de nada de fe, los que optan por decir no creo en nada, no quiero creer en Dios? ¿Qué hacemos?
Gran parte de la respuesta comenzará con cada uno de nosotros por nuestra cuenta, si nos ponemos de rodillas, rezando, leyendo la Escritura, meditando sobre la Biblia, leyendo vidas de santos, tomando el rosario y aferrándonos a él, y contemplando la vida de la Sagrada Familia. El rosario es la escuela de la Sagrada Familia. Si entramos personalmente en ese ámbito, si desarrollamos nuestra relación con Dios Padre y con la oración y los sacramentos, dejamos que sane nuestra relación con Dios, entonces ya estaremos en el camino correcto para poder instruir y formar a los que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Y es un camino para toda la vida, nunca terminará. El enemigo es implacable en su búsqueda de destruir la relación que Dios quiere tener con nosotros, la relación entre Dios Padre y nosotros, sus hijos. También nosotros habremos de ser implacables en nuestra lucha por esa relación con Dios Padre, haciendo todo lo posible para prepararnos y estar listos para esta batalla, eligiendo cada día hacer real esta relación con Dios.